En este video revisaremos algunos de los principios de inversión de Jeremy Siegel, uno de los referentes del mercado, quien ha sido profesor emérito de finanzas en la Escuela de Negocios Wharton, en la Universidad de Pensilvania y economista jefe de Wisdom Tree. Siegel escribe habitualmente columnas para Yahoo Finance, además de ser invitado frecuente en la cadena de noticias CNBC, para analizar el mercado. Es el autor del bestseller Guía para invertir a largo plazo. Sus principios nos pueden brindar algunos elementos para invertir en acciones a largo plazo. El primer principio para invertir es comprender que las acciones a largo plazo son mejores inversiones que los bonos y el oro. Siegel explica cómo a largo plazo la rentabilidad de la bolsa americana de acuerdo con el índice S&P 500 ha sido del 6.8%. Considerando la inflación, mientras que la rentabilidad promedio anual de los bonos ha sido del 3.3%, así que se tiene una prima del 3.5% a favor de las acciones. A largo plazo, el rendimiento de las acciones supera al de la inflación, y de acuerdo con Siegel, los bonos no necesariamente son la mejor opción, aunque por lo general los bonos también logran superar a la inflación. Siegel resume en una frase: parte de sus enseñanzas, las acciones son el activo más volátil a corto plazo, pero el más estable y rentable a largo plazo. Las acciones son activos reales, que ofrecen derechos sobre capital, terrenos, fábricas, equipos, patentes, propiedad intelectual y derechos de autor. Estos activos tienden a apreciarse con la inflación. Las empresas, por lo general, cuando haya inflación, puede subir los precios de sus productos o servicios, logrando superar la inflación con el paso del tiempo. Mientras que los bonos son solo papeles, con promesas de rendimientos en dólares, y si el dólar se deprecia, no se obtendrá más de lo que se logrará con las acciones. Con respecto al oro, Siegel explica cómo si bien es un metal precioso escaso, puede servir de cobertura contra la inflación a largo plazo. Pero a diferencia de las empresas no tiene productividad inherente. Por estas razones, para las personas cercanas a la jubilación, Siegel recomienda más un portafolio 70-30 o 75-25 que el tradicional 60-40, con una mayor participación en acciones, ya que se observa un mejor rendimiento a largo plazo, y más teniendo en cuenta que la expectativa de vida de una persona ya no son los 60 años, sino más bien cerca de los 90 años, lo que implica pensar más a largo plazo. El segundo principio para invertir es el valor de diversificar la cartera. Siegel muestra que es muy importante diversificar la cartera, pues por ejemplo en periodos de tiempo en donde el S&P 500 no lo hace bien, como en el año 2025, hay otras bolsas con mejores rendimientos. Por ejemplo, en Europa algunas bolsas lograron más de un 15% de rendimiento, y algunos de los mercados emergentes lograron también una rentabilidad cercana al 20%. Por lo que la diversificación da sus frutos. Adicionalmente, en mercados como el europeo, se pueden conseguir empresas con ratios de precios-beneficios de unas 15 veces, en lugar de las 22 y 23 veces del mercado americano, lo que hace que las acciones de otros mercados aún sean muy atractivas. El tercer principio es considerar invertir en acciones de empresas que realicen recompras de acciones y pago de dividendos. Siegel explica cómo hay varias formas como las empresas pueden generar ganancias para sus accionistas. Una es reinvirtiendo beneficios para hacer crecer la compañía. Si se tiene una buena demanda de los productos, se puede hacer crecer la empresa logrando mejorar las ventas y las ganancias. Otra forma es devolviendo ganancias a sus accionistas, ya sea con los dividendos tradicionales o por medio de la recompra de acciones, que permite reducir el número de acciones en circulación, aumentando las ganancias por acción, y esta última es tal vez la mejor alternativa. Al estudiar en detalle sus resultados, por lo general las empresas que pagan dividendos y recompran acciones tienen mejores rendimientos a largo plazo. El cuarto principio es reconocer la dificultad de predecir el mercado a corto plazo. Siegel explica cómo después de un año de ganancias del índice del 20%,
Se podría esperar para el siguiente año una rentabilidad del 0%. Pero no es tan sencilla esta predicción, pues podría ocurrir lo contrario a lo pensado. Es posible que el mercado suba otro 20%, o también es posible que llegue a bajar un 10%. No se debería tratar de predecir el mercado a corto plazo, pues muy pocos lo han logrado. Es mejor tener un plan de compra de acciones. Por ejemplo, si el mercado baja, se deberían comprar más acciones, y si sube, se seguirán comprando, pero posiblemente un poco menos. Predecir el mercado es una forma de disminuir el beneficio de invertir en acciones a largo plazo. De hecho, ningún activo está realmente garantizado a corto plazo, ya sean las propiedades o el oro, pues en el corto plazo pueden fluctuar bastante sus precios, pero a largo plazo el rendimiento de las acciones es positivo. Hay que tener en cuenta que las acciones son activos para invertir a largo plazo. Es muy difícil predecir el mercado a corto plazo, pero para Siegel, un punto de equilibrio del índice S&P 500 debería estar cercano a 20 veces beneficios, pues si bien el crecimiento de las llamadas 7 magníficas en sus beneficios ha estado entre el 25% y el 30% anual, beneficiando al índice, es posible que en algunos periodos de tiempo el sector tecnológico se enfríe un poco y le dé espacio a que las otras 493 empresas lo hagan un poco mejor, pues estas tienen valoraciones entre las 18 y 20 veces. Pero unos múltiplos interesantes para invertir son cuando las acciones de valor o value se encuentran en ratios de precios-beneficios de unas 16 o 17 veces, y cuando las acciones de crecimiento o growth están en múltiplos de unos 28 veces beneficios. De hecho, en el último año Siegel llegó a afirmar que debido a que en los últimos 10 o 15 años, las acciones value han tenido un mal comportamiento, pues incluso en algún momento estuvieron cotizando a un 30% de descuento con respecto a su valoración histórica, puede que en algún momento se revierta esta tendencia. Si bien históricamente las acciones growth han tenido ratios de precios-beneficios más altos que las acciones value, la brecha en los últimos meses ha sido inusualmente amplia, y algunas veces las expectativas del aumento de beneficios con respecto a las acciones de crecimiento o growth son demasiado altos, llevando a caídas inesperadas. Y esa es otra de las razones por las cuales es bueno diversificar, tanto en acciones growth como contar con acciones value en el portafolio. Para Siegel, si bien las llamadas 7 magníficas cotizan a múltiplos de 30 o 35 veces ganancias, por encima de la media del mercado, no necesariamente estos múltiplos indican que estén a unas cotizaciones irracionales o de burbuja, pues precisamente el crecimiento de sus beneficios es bastante por encima de la media. Estas compañías, conocidas como 7 magníficas, han logrado una gran capitalización con unas ganancias muy altas debido a que son globales, son líderes en sus sectores y cuentan con ventajas competitivas. Así que no se tienen precedentes para determinar cuánto tiempo más pueden crecer estas acciones. Estas compañías han logrado un crecimiento increíble en sus ganancias, que ha llevado al mayor diferencial histórico entre las ganancias de las empresas de crecimiento con relación a las llamadas compañías value o de valor. Pero si las empresas de crecimiento están muy por encima de la media del mercado en algún momento, se podría decir que las empresas growth estarían sobrevaloradas, al igual que si las llamadas empresas value están por debajo de su media. Se podría decir que estas empresas estarían infravaloradas. De hecho, al comparar el mercado actual con la burbuja del año 2000, hay que recordar cómo en ese momento, acciones como las de Cisco se negociaban a unas 100 veces beneficios, y había otra buena cantidad de empresas negociándose a múltiplos, incluso superiores, a las 100 veces beneficios. Igualmente hay que tener en cuenta las llamadas empresas pequeñas o small caps, que tienen múltiplos por debajo de las llamadas large caps, o compañías de gran tamaño. El quinto principio al invertir es estar preparado para una caída del 50% del mercado. Siegel explica cómo cuando se invierte en acciones, hay que estar preparado para una caída del 50% en el mercado, y en estos periodos no hay que asustarse, ni vender, para después de pasar la tormenta disfrutar del repunte.
También es evidente cómo cada 10 años se puede tener una caída del 30% del mercado. Y parte de su trabajo es el de convencer a sus clientes e inversores de hacer lo correcto. Pero lo importante es comprender que el mercado a largo plazo es razonablemente eficiente. Siegel afirma que, a pesar de muchos factores, el mercado tiende a ser eficiente. Esto implica que al indexarse a los índices como el S&P 500, hay una buena probabilidad de lograr una rentabilidad aceptable a largo plazo. Y es que precisamente Siegel explica cómo por lo general la inversión pasiva supera a la inversión activa, demostrando que el mercado es razonablemente eficiente. Cuando se tienen acciones, hay que ser consciente de soportar pasar por momentos difíciles, y que se lograrán a largo plazo excelentes rendimientos, pues en algún momento se alcanzarán nuevos máximos. Pero desafortunadamente muchas personas no logran soportar las caídas normales del mercado. En los mercados bajistas, las personas tienden a pensar que es el fin del mundo, y eso es más bien psicológico, y la gente se deprime y piensa que las cosas nunca mejorarán, y la historia muestra que sí mejoran. Debido a los miedos, las personas tienden a vender cuando las acciones empiezan a bajar, o venden en el fondo del mercado, y cuando el mercado sube, vuelven a comprar cerca de los máximos. El sexto principio al invertir es que los ciclos son parte del mercado y del sistema capitalista. Siegel asevera que en el sistema capitalista los ciclos van y vienen, y no son necesariamente culpa de los mandatarios. Era de esperarse que después de unos años con excelentes retornos como el 2023 y 2024 llegando a máximos históricos del S&P 500, se tuvieran periodos de corrección, pero se deben tomar decisiones de inversión que sean tan buenas para que no se vean afectadas por factores externos, como por ejemplo los cambios en las tasas de la Reserva Federal. Si bien hay que seguir las decisiones de la Reserva Federal, son las ganancias las que impulsarán los precios de las acciones. A largo plazo, poco importa si se compran acciones cuando se suben o bajan las tasas por parte de la Reserva Federal. Y es que precisamente hay personas que esperan que todo esté perfecto para comprar acciones, y entonces nunca compran, pues están esperando que las pasen las elecciones, o que la situación geopolítica esté estable, o sacan diferentes excusas para no invertir. El séptimo principio es que el mercado norteamericano es el mejor del mundo. A pesar de las recientes caídas del mercado, Siegel es optimista con respecto al mercado de los Estados Unidos, pues considera que es el mejor mercado del mundo, con las empresas más brillantes y trascendentales del mundo, y donde el dinero quiere estar, con la capacidad de innovación, con la tecnología más disruptiva de todo el mundo. Así que independientemente de los errores o aciertos del presidente Trump, la economía estadounidense ha demostrado ser muy resiliente a través de la historia. Y en el peor de los casos, un presidente durará 4 años. Y a pesar de las malas decisiones, el mercado y la economía seguirán, pues históricamente el excepcionalísimo de la economía norteamericana ha superado las dificultades. El octavo principio es comprar cuando el mercado esté por debajo de la línea de tendencia. ¿Alguna vez alguien le preguntó a Siegel si habría una mejor estrategia para invertir que simplemente compra y mantener? Siegel dijo que simplemente al trazar una línea de tendencia de regresión sobre el índice, que no es una línea de valoración, se podría comprar cuando se esté por debajo del promedio y vender cuando esté por encima. El noveno principio es que la inteligencia artificial tiene el potencial de mejorar la productividad. Siegel explica como si bien después del tema con DeepSeek se suponía que era el fin de Nvidia, esto no ha pasado y es probable que la inteligencia artificial pueda impulsar la productividad de la economía norteamericana, lo suficiente como para mitigar el enorme déficit, pues el crecimiento económico es un camino para superar los problemas del déficit. Si se logrará crecer un 2% al 3%, es posible que el problema del déficit sea menos grave. Hay que estar atento, pues aún se está en camino de implementarse, pues en estas primeras etapas las empresas evaluarán si al implementar la inteligencia artificial se logra mejorar la productividad y se logran ahorros que valgan la pena. Los resultados pueden ser peores o mejores de los esperados.
Sin embargo, habrá que estar pendientes si Nvidia tiene competencia para sus chips y si China logra ser un oponente importante en la inteligencia artificial. El 10º principio es que no hay nada gratis. Sigue la firma que Milton Friedman afirmaba que en economía no hay nada gratis, y cuando se tiene un déficit masivo, solo hay 3 salidas: recortar gastos, aumentar los ingresos o impuestos, o emitir dinero, con consecuencias en la inflación. Pero precisamente el dinero inteligente y las buenas inversiones pueden sortear las dificultades macroeconómicas. Recuerda que en la descripción del video encuentras el enlace del mejor curso para aprender análisis técnico y fundamental para invertir en acciones. Igualmente se encuentra el enlace de la mejor plataforma para comprar acciones de la bolsa, regulada en los Estados Unidos. Si te gustó el video, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte el contenido.